cuento que el subterráneo de Londres fue el primer metro del mundo. Todo un hit en 1863, a pesar de la gran cantidad de humo que había en las estaciones y túneles debido a esta maquinaria. Bueno, hoy estamos de lujo. Una vez le damos la bienvenida al ingeniero Leonardo Reyes Madera, quien es estructuralista de la UCB, Universidad Central de Venezuela. Es de lo mejor que tenemos en República Dominicana en su área y es consultor estructural con más de 40 años de experiencia en diseño sismo resistente de edificaciones, evaluación de vulnerabilidad de edificaciones existentes y con amplia experiencia en retrofit de estructuras. Yo no sé qué es eso, pero él nos va a explicar. Catedrático universitario por más de 30 años, dedicado a la mitigación del riesgo sísmico en la República Dominicana. Bueno, aquí como hemos estado mirando los remeniones de Turquía y lamentablemente tanto desastre, nosotros ponemos la barba en remojo y nos preguntamos, ¿qué sería de nosotros? Bienvenido, Leonardo. Saskia. Bienvenido, ingeniero, qué bueno tenerle por acá. Muchas gracias, muy amable por su invitación, un honor. Gracias a usted por su tiempo. La verdad es que nos mortifica porque últimamente estamos viendo como que la Tierra está moviéndose por todo, mundialmente, vamos a decirlo así, porque nosotros no nos escapamos, aunque gracias a Dios no ha sido de una intensidad muy grande como ha pasado en lo que es Turquía. Cuéntanos, pero nos mortifica precisamente porque no sabemos si el terreno donde se están, si se está trabajando antes de edificar una torre o una casa, se toma en cuenta el tipo de terreno y también la estructura que va a sostener ese edificio en nuestro país. Fíjense, antes que nada, de nuevo muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir mis inquietudes con ustedes. Eh, en realidad, toda obra, aunque sea una casa de un piso, que haya sido sometida a, en este caso, en este momento al MIBET, ya no hablamos de obra pública, sino del MIBET, eh, tiene que cumplir con todos esos requisitos que les inquietan a ustedes. O sea, tiene que cumplir con un estudio geotécnico para ver las características del suelo y tiene que cumplir con un estudio estructural donde se justifique que se aplicó correctamente las fuerzas sísmicas. Entonces, si nosotros queremos ponernos del lado positivo y vemos todas las edificaciones que se están construyendo y pensamos que sí, que esas edificaciones cumplen con los reglamentos que son requisitos mínimos de seguridad que se le ofrecen al profesional de la ingeniería para que haga una edificación lo más segura posible, no solamente para salvar la vida de las personas, sino también, como es el caso de las zonas sísmicas, sino también para la preservación de la edificación, porque los terremotos son ocasionales, son eventuales, aunque se dan todos los días hay terremotos, pero simplemente son registrados y sabemos que existieron porque son registrados por los instrumentos de alta sensibilidad, no porque al ser humano le llega esa información. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Nuestra situación es muy clara. Hemos nosotros respetado las normas sísmicas de 1979
que fueron las primeras normas que se publicaron como recomendaciones provisionales para el análisis sísmico de estructura. Luego que revisamos, después de 30 años, esas recomendaciones y logramos publicar el reglamento para análisis y diseño, que se agregó en ese título, ya como una ley, el reglamento R-001. Entonces, ¿qué significa eso? Hemos tenido herramientas desde el año 1979 y luego se fortalecen esas herramientas en el 2011 a raíz del terremoto de Haití, a raíz del terremoto de Chile, a raíz del terremoto de Japón, que fueron terremotos, y a raíz del terremoto de Nueva Zelanda, en Christchurch. Entonces, todas esas experiencias, aunque nos tomó muchos años ser capaces de actualizar el reglamento, fueron volcadas en ese reglamento. Y vemos entonces cómo ese reglamento penaliza buscando la forma de evitar los colapsos de los edificios que se dieron en Turquía. Porque en Turquía, déjame decirle que Turquía es uno de los países más avanzados en términos tecnológicos de ingeniería sísmica. Sin embargo, a ellos se le volvieron a caer los edificios que se le cayeron en el 2003, en el 2009, y teniendo códigos adecuados. Entonces, una de las preguntas obligatorias que yo me hago es hasta qué punto en Turquía se respetó la modificación de su código, que fue el que tuvo la responsabilidad de decirle al mundo, miren el problema que hay con los edificios que tienen pisos suaves. Pisos suaves significa este edificio que usted hace y su primer piso y a lo mejor hasta el segundo piso lo utiliza para tiendas y luego viene y sube una torre allá arriba llena de apartamentos. Entonces usted crea una gran masa arriba y si no prevé el efecto de esa situación, entonces toda la fuerza se va a tener que desarrollar en los pisos más débiles, que son el primero y el segundo en ese caso. Lo mismo pasa con los edificios de estacionamiento vehicular. Eso se sabía. Y motivados con esa realidad, esa situación, nosotros penalizamos eso en el reglamento del 2011. Así como penalizamos otra serie de deficiencias que visualmente se observaron en edificios que si no se corregían, simplemente iban a colapsar. Entiéndase casos de columnas cortas, y ese caso es el más típico en las edificaciones escolares. Eso lo vimos y lo vivimos en el 22 de septiembre del 2003 en Puerto Plata, pero también penalizamos el asunto de un número mínimo de apoyos en el edificio. O sea, estamos usando muchos edificios todavía hoy con 2 líneas de columnas solamente. El código dice no, mínimo 3, porque si tenemos 2 pies y nos falla una de las piernas, 2 piernas y nos falla una, entonces nos caemos. Pero si tenemos 3, nos falla una, bueno, pues hay más posibilidad de que el edificio no colapse totalmente y la gente salve la vida. Entonces, cosas como esas fueron penalizadas en el reglamento. Y la idea es que si nosotros hemos sido capaces de respetar esos reglamentos, tanto del 79 como el del 2011, que es mucho más exigente, porque ya es una ley y es de uso obligatorio. Eso significa que nosotros no debiéramos tener tantos problemas como Turquía. Ahora bien, cuando nos ponemos a analizar lo que pasó en Turquía, nos damos cuenta de que ellos tienen más de 50.000 edificios ilegales, o sea, construidos sin reglamento, donde si pagaban un precio, una multa, entiéndase, ellos le llaman amnistía,
le permitían terminar su edificio y venderlo. La mayoría de esos edificios hoy están en el suelo y llenos de gente adentro. Entonces, yo en esto soy muy, ¿cómo se dice? Me preocupo mucho, pienso mucho antes de emitir juicios, porque como toda mi vida yo le he dedicado a esto, que es el respeto a la vida. Yo digo, óyeme, ¿será que el código ya actualizado de Turquía eh, le faltó considerar alguna cosa, ¿verdad? Porque ha sido terrible lo que ha pasado en Turquía. O sencillamente fue que no tomaron en cuenta los ingenieros su correcta aplicación, o es que sencillamente pasó eso que ellos dijeron, o sea, obras ilegales que se penalizaban y con esa penalización se le daba la autorización para que fueran terminadas. Entonces, si venimos a nuestro país, yo estoy preocupado porque pienso lo siguiente. Nosotros tenemos un desarrollo enorme, gracias a Dios, en el área de la construcción. Muy. Y como estuve ligado al reglamento, a la revisión del reglamento R001, me doy cuenta de que muchas de esas edificaciones no están de acuerdo al reglamento. Que no están de acuerdo al reglamento. No. Definitivamente no cumplen con el reglamento. Entonces, si digo, déjame ver qué puede estar pasando, o que sencillamente se pasara por alto esa situación cuando se revisaron, o lo que pasó en Turquía, que son obras ilegales, que son obras que no han pasado por el MIBET, probablemente, que no han sido revisadas, pero que se están construyendo. Porque cuando aquí tú comienzas una obra ilegal, también te ponen una multa. Y después te dicen, bueno, tienes que hacer un estudio de tal cosa para poderlo justificar y que tú puedas seguir. Entonces, mi duda, y es algo muy personal, no significa que yo tenga razón o no, pero la duda mía es, ¿qué pasaría si esas obras que estamos subiendo en la capital, muchas de ellas no satisfacen las exigencias del reglamento sísmico R-001, porque sencillamente han evadido el proceso de revisión de esos proyectos? Podemos colegir que necesitamos buscar una persona, un ingeniero que antes de comparar algo, yo entiendo que debemos de buscar a alguien que nos asesore, por lo menos a los que no tenemos una visión sabia. Antes de comprar hay que buscar un estructuralista, imagino yo, o un ingeniero civil, algo así que nos asesore, ¿no? No, y averiguar si los planos de ese proyecto están aprobados. Porque si están aprobados, necesariamente tiene que haberse aplicado el reglamento. Y si se le aplicó el reglamento, pues se supone que esos edificios son más seguros que aquellos donde están evadiendo la responsabilidad de una revisión a tiempo. Sí, porque He es notado preocupante que también, por ejemplo, perdóname, a mí también, me preocupa mucho que se están haciendo demasiado alto, ya vamos por 20 y pico de piso, y 40. con eso no se juega, con eso no se juega, yo no sé, yo estoy que, mira, y no, No, bueno, vamos por 40 pisos ya y ya se están pensando en torres más altas. no, bueno, ya, también he notado, por lo menos en este último tiempo, he visto que hay cada vez más socavones. Por lo menos están más visibles. ¿Qué es lo que pasa? Es que
la minería está vaciando el interior de la tierra y notamos, digo yo, en mi mente Analizando. ignorante del tema, me pregunto qué es lo que está pasando, que No, nos pero, estamos no, pero hundiendo. tú hablas de socavones, pero cada vez que tú haces un sótano de 15 metros por abajo, al borde de tres edificios que circundan ese solar, ¿quién ha evaluado eso? ¿Tú sabes lo que significa eso? En caso de un terremoto. Tú no sabes que el diseño de las fundaciones se hace en base a una estabilidad del suelo, a un equilibrio entre el suelo y la carga del que significa el peso del edificio que tú construyes. Ay, Dios. Entonces, eso son de las cosas que definitivamente nosotros debemos de poner atención. Y hemos sido muy resistentes a tomar la profesión con la responsabilidad que nos corresponde. Y en eso el Colegio de Ingenieros tiene mucha responsabilidad y mucho que ver, porque yo veo el espejo, por ejemplo, del Colegio de Ingenieros de Puerto Rico, donde eso es una academia prácticamente, porque se mantienen dando cursos de actualización a los profesionales, desde cursos técnicos hasta cursos de ética, cursos de responsabilidad, ¿eh? Y nuestro colegio, pues lamentablemente, si hay un problema, bueno, pues no hay consecuencias, no hay consecuencias. Fíjense que ni siquiera esa situación que se dio de, de la pared que, que colapsó en el colegio, ni siquiera eso ha tenido una respuesta ni un resultado. Entonces, yo creo que hay que desarrollar una campaña, tanto en el colegio como en las universidades, para que las universidades comiencen a revisar sus pensas, para que comencemos a producir el ingeniero, el arquitecto, el profesional que realmente requiere este país, que es un profesional con un compromiso serio de conocimiento con los problemas sísmicos y los problemas de viento. Nosotros tendemos a no aprender. Vino el ciclón David, el huracán David vino en 79, tumbó muchísimas cosas y que aprendió la ingeniería dominicana. Seguimos haciendo las cosas que tumbó el ciclón igualito. Vino Puerto Plata 2003, tumbó muchísimas escuelas, seguimos haciendo cosas eh, como si no aprendiéramos nada, como si no importara, como si este país no fuera sísmico. Entonces, yo entiendo que la entidad, la organización que debe de velar por mantener al día y por exigirle calidad, por exigirle la correcta aplicación de los reglamentos a sus miembros, es el Colegio de Ingenieros. Bueno, Porque eso, y es un llamado sano que lo hago, no lo hago como crítica, sino como reflexión. Porque lo que no seamos capaces hoy de entender, no vamos a poder ser capaces mañana de resolverlo y sí vamos a ser capaces de llorarlo cuando se nos Bueno, muera la gente, porque no son nuestras... bueno, vamos. Perdón. Realmente es una reflexión muy sabia y está expuesta. Esa campaña va y creo que nuestro espacio está presta a este tema, este tipo de cosas, así que esperamos contar con tu asistencia en otra oportunidad, ya que el tiempo nos se nos ha ido tan rápido con este tema, con el ingeniero Leonardo Reyes. Muchísimas gracias. Gracias. a usted Y, por su tiempo. y yo digo que aún tenemos tiempo.
Sí. Bueno, y ya sabemos que podemos encontrar al ingeniero Cuando Leonardo gusten, Reyes Madera en las redes, ¿verdad? cuando gusten, cuando gusten. No, y también personalmente, no hay problema. Está bien. Muchas gracias, ingeniero, por su Gracias. tiempo y nosotros vamos a la pausa, señor director. Bien.